todos no son delitos de odio. Hay que ver en el momento de la comisión de la acción delictiva si se ha hecho con notoria publicidad o se ha hecho con una actitud simplemente racista. Entonces, el Código Penal prevé distintas penas porque además se producen distintos tipos de delitos. Aunque haya una animadversión común, haya un elemento espiritual común que es el odio hacia un grupo de personas, colectivos, perteneciente a una etnia, perteneciente a personas semitas, en fin. Por ejemplo, odiar, os voy a poner un ejemplo muy cromático. El Código Penal no prohíbe el odio. La gente es libre de odiar en su ámbito privado, en su esfera privada. Lo que no puedes es odiar a un grupo de personas por su condición étnica, racial, problemas de discapacidad, de género, etcétera, etcétera. Si viertes un comentario público sobre odio, no puede versar sobre estas cuestiones que están protegidas en el Código Penal como delito de odio. Entonces yo creo que la principal causa, el principal problema que tienen o que tenemos actualmente la mayoría de los activistas gitanos es que confundimos gravemente los incidentes racistas con los delitos de odio. A mí me gustaría que esto fuera algo más compartido, más distendido, donde pudiéramos colaborar todos a la vez. Me resulta chocante estar una hora hablando yo solamente, ¿no? Pero bueno, entiendo que me toca exponer a mí mi opinión e intentaré hacerlo lo mejor posible. Hay distintos casos a lo largo de estos meses que me han llegado. El primero fue los actos que cometió, no sé si lo recordaréis, Jaime Bretón, el jefe del comisionado del Polígono Sur, un barrio de Sevilla. Ese fue el primer acto que me obligó a mí a arrojarme a las redes sociales y con un ataque de ira explicar que eso no podía ser. Era inviable que una persona que tiene una posición de garante con respecto a sus ciudadanos fuera precisamente el que virtiera ese tipo de comentarios tan desagradables, tan discriminatorios, tan destructivos y en una prensa escrita como el ABC, que tiene cientos de seguidores. Eso es un delito de odio. Se producen todos los elementos. La publicidad, el atacar a un colectivo con una historia de persecución, porque cualquier colectivo no es susceptible de ser objeto del delito de odio, como he explicado antes. Por ejemplo, ha habido momentos en los últimos años de nuestra política donde distintos grupos profesionales han intentado ampararse bajo el delito de odio. Uno de los casos más recientes es la propia policía, en la cuestión de Cataluña y el nacionalismo. Y automáticamente los jueces no le admitieron como delito de odio. ¿Por qué? Porque no era un colectivo que hubiera sufrido persecución histórica, ni que hubiera estado protegido por haber sufrido algún tipo de persecución. Otra de las situaciones más prácticas que me llegaron fue una noticia que se llevó a cabo en Sevilla. En pleno estado de alarma, 3 personas adultas, 3 mujeres, de hecho, se saltan el confinamiento, cogen su coche, un coche con una rueda pinchada, con un faro roto, en unas condiciones pésimas, con un montón de carencia en los requisitos administrativos que nos exigen. Iban 3 personas adultas y 5 menores. El más pequeñito tenía 15 días de vida. Pues un compañero me llamó, incluso me etiquetó en la noticia, y automáticamente su forma de salir al patio pues era antigitanismo, delito de odio, qué tal, qué cual. Yo intenté tranquilizarlo
le puse un audio y le expliqué, mira, primo, no estoy de acuerdo contigo. Una cosa es el trato denigrante, discriminatorio, racista. Otra cosa son los delitos de odio, que están relacionados, pero son distintas formas de ejecutarse. Y otra cosa es las consecuencias de saltarse un estado de alarma, las consecuencias de saltarse 4 o 5 requisitos administrativos y además la obligación de quedarte en tu casa y no sacar sobre todo a esos 5 menores. Entonces le hacía referencia a la cantidad de comentarios terribles, por cierto, que en las redes sociales había con respecto a esa noticia. Entonces le expliqué que tenía que distinguir sobre la noticia en general, la forma en la que los hechos en general, la forma en la que se redacta la noticia y las consecuencias subjetivas y las opiniones subjetivas que las personas tienen sobre ese asunto. En realidad es que es una esfera jurídica donde entran muchas voluntades y muchos delitos y muchas acciones. Entonces le expliqué, digo, mira, de ninguna manera la policía ha cometido un abuso ni un uso desproporcionado en sus funciones. La policía está acatando sencillamente una orden decretada por un estado de alarma, en la que además se les cede competencias especiales a los cuerpos de seguridad del Estado para que todo el mundo se les conmine a cumplir esa serie de normas. ¿Cuáles son las normas? No salir de tu casa por el peligro de la pandemia. Si aún en esas circunstancias tú te saltas esas normas y además sales con un coche que no cumple los requisitos normales para ir circulando, como es salir con una rueda pinchada, con 3 adultos, cuando la limitación era una persona, cuando se podía circular una persona en el vehículo, y 5 menores exponiendo la vida de las personas, de esos niños, la situación no tiene ningún tipo de connotación racista, porque de hecho los policías lo que hicieron fue sancionar las carencias administrativas que tenían, escoltar a estas familias, a estas señoras a su casa para que no sufrieran ningún daño ni ningún peligro y animarlas para que por favor no volvieran a salir de casa y no se saltaran las normas, porque sacar a un bebé de 15 días de vida a la calle con la situación tan grave, con la alarma sanitaria tan grave que tenemos, puede constituir un riesgo infame. Bueno, pues el primo seguía sin entenderlo. Me dijo que le había aclarado las cosas, pero que no lo veía como yo. Entonces llega un momento que te cansas y dices, mira, no puedo seguir hablándote en unos términos jurídicos porque tu mente está obcecada y encerrada a que todo es racismo y todo es no. Estamos obligados como ciudadanos españoles a acatar las normas igual que cualquier otro ciudadano. Otra cosa aparte, como ocurrió en el Polígono Sur, que solo por saltarse el confinamiento 15, 16 o 20 personas se nos machaca la población entera. Ahí sí hay delito, ahí sí hay publicidad, ahí sí se expande y se generaliza actitudes adversas. Eso sí lo es. Otro de los casos que me han llegado fue un caso que además me produjo mucho sufrimiento a nivel personal y profesional, porque una familia de Murcia, en unas circunstancias terribles de necesidad, con lo mal que está gestionándose las ayudas alimenticias, lo mal que está trabajando servicios sociales a nivel nacional, porque de eso doy fe, que en más de 54 días de confinamiento, sin poder salir de las casas y sin tener ningún tipo de entrada o aporte económico, no han recibido ayuda miles de familias que están pasando hambre severa, y es así de triste. Pues en medio de esta circunstancia, una familia de Murcia salió con su coche para intentar pedir ayuda a otros familiares. Indudablemente tenían un niño que estaba malito y no podían dejarlo en casa. Entonces, en ese momento ya se había aprobado que podían ir 2 adultos en el coche, ¿no? Uno delante y otro detrás. Ese menor de edad no podían dejarlo en casa.
por circunstancias obvias, por motivos de enfermedad. Entonces, aunque tuviera un hermano mayor, no estaba capacitado para cuidar a este niño por las necesidades especiales que requería. En ese momento lo para la policía municipal de Murcia y le imputan un delito contra la salud pública, con una sanción de 60.000 euros. Esto es una desafío. No podemos hablar que hay un delito de odio, evidentemente, porque esta adversión no se produce a través de un medio de comunicación, no se produce a través de una prensa escrita, no se produce por una plataforma de radio, no se produce por redes sociales, pero evidentemente esos policías llenos, contaminados de adversión, de ese odio subliminal, de esa connotación racista que sienten, en vez de imputarle una sanción de desobediencia a la autoridad por estar en la calle o de desobediencia por ir más personas en el coche porque llevaban a un niño, es que le podían haber sancionado con muchísimos otros tipos de sanciones, muchísimo más acordes y proporcionales al hecho en sí. Decidieron imputarle un delito contra la salud, a lo que por supuesto he recurrido y he alegado, entre muchas otras cosas, esta familia ni estaban tocando sin guante o sin permitir la expresión, sé que es un poco vulgar, pero es muy cromática, chupando o sacando saliva de su boca y echándolo en alimentos, en comida, en zonas públicas, en la barra de un autobús. No están cometiendo ninguna acción contra la salud, no está poniendo en peligro la salud. Iban dentro de su propio coche, no habían tenido contacto con nadie. Solamente iban a buscar comida, a que les ayudaran, porque estaban en un estado de necesidad. Este caso me afectó muchísimo y por supuesto que fue de forma inmediata, le dije no os preocupéis, lo hago y por supuesto gratis. No os preocupéis, haré todo lo que esté en mi mano. Y con la ayuda de mis compañeros, mi compañero Daniel de los Reyes y Amalia, pues sí, estamos. Otro de los casos que además fue también de mucha intervención en las redes, fue lo de los comentarios vertidos del alcalde de Santoña, ¿os acordáis? Ese no hay por dónde cogerlo también. Aunque ahí los primos sí han denunciado oficialmente ante Fiscalía y la han admitido a trámite por vertir acusaciones como que la población gitana de Santoña estaba directamente relacionada con la expansión del virus. Una barbaridad. Se puede entender una posible comisión de delitos de odio, porque cuando alguien se contagia con este virus, yo no he visto que se trate a ningún otro colectivo referenciando su origen. Solamente lo he visto con la población gitana. Cosa que lamento, que me molesta y que me provoca una ira terrible. Una de las situaciones más crueles que he vivido en estos últimos días y que hemos sufrido todos, la muerte del primo Manuel de Rociana. Una verdadera desgracia. Incluso llega a tener problemas en las redes porque como ahora todos somos jueces desde nuestros balcones, todos tenemos la capacidad de decir lo que pensamos, de acusar, de recriminar, todos somos juristas, y yo soy de las personas de verdad que con más tacto me ando, porque cuando, a pesar de tener mi formación jurídica, cuando algo no lo desconozco o tengo un mínimo de duda, no se me ocurre pronunciarme. Siempre hay que tener un espíritu muy crítico, hay que tener un sentido de la responsabilidad muy grande antes de pronunciarse en cualquier medio público. Pues yo tardé 3 días en pronunciarme porque estaba desbordada de trabajo y empezaron a recriminarme que por qué no me había pronunciado. Entonces, era sorprendente ver cómo todo el mundo
se refería a ese asesinato, porque así es como ha sido calificado por el Ministerio Fiscal, como un delito racista. Yo voy a dar mi opinión. Si no se revela otra cosa cuando se levante el secreto de sumario, lo que se produjo fue un asesinato con premeditación y alevosía, porque el señor estaba escondido en unos matorrales y estaba esperando el momento, estaba calculando el momento de pegarle un tiro a este hombre. Por eso lo han calificado como asesinato. Pero no sabemos si ese hombre cuando lo mató porque era gitano. No sabemos si verdaderamente está tan loco este hombre que porque lo vio dentro de su finca cometió el hecho atroz y deshumanizado de meterle un tiro a esa persona. Entonces, yo siempre os animo a que distingáis cuando se produce la figura jurídica del delito de odio o cuando se produce cualquier otro delito que puede ser susceptible de tener la agravante de racismo. Son cosas distintas. Aunque parezcan parecidas, son distintas. Por ejemplo, no es lo mismo pegarle una paliza a alguien que pertenezca a un colectivo en concreto, que sea negrito, que sea musulmán, que sea gitano, que pegarle una paliza a un moro, a un gitano, por el hecho de ser moro o por ser gitano. Son cosas distintas. Si encima ese hecho se divulga, se propaga, se hace apología del delito de odio, creando un discurso racista, fomentando actitudes hostiles, se comete el delito de odio. Entonces, no sé si os va quedando claro cuál es mi posición y cuál es mi forma de analizar los hechos. Espero que sí, si no después vaya a tener mucho tiempo para preguntarme porque personalmente no me gusta estar una hora hablando yo, prefiero que intervengáis vosotros. Por otro lado, otro de los casos en los que me he visto obligada a intervenir, en un caso que se produjo en Irún. Me mandaron un vídeo en el que la chancha patea, rompe y requisa juguetes de niños gitanitos, porque era un barrio segregado, era un barrio gitano. Entonces, cuando me lo mandaron, digo, de mi vida, ¿habrá algo más cruel que romperle un juguete a un niño y encima a niños que tienen un perfil de pobreza? ¿Habrá algo más cruel? Uno analiza jurídicamente y dice, claro, jurídicamente yo no puedo presentar una denuncia por hechos racistas, porque yo lo que veo es que dos sinvergüenzas que no hacen uso de la actuación que debe de seguir los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el uso proporcionado, adecuado, la oportunidad, la proporcionalidad, pero no cometen, no procesan comentarios racistas, no atacan a la comunidad y en concreto, como no había en ese momento nadie, cogen los juguetes, los patean y los rompen y se los llevan. O sea, situaciones que tú dices, qué complicado es demostrar aquí el odio. Y ahí quería yo llegar. Y que hoy por hoy, la gran dificultad que tenemos, las personas que estamos soportando este tipo de situaciones, es que el odio cambia en su forma de presentarse y en su forma de comportarse. El odio ha ido transformándose el racismo en formas más sutiles, tan sutiles que son difíciles no solo de analizar, sino de denunciar. Y la mayoría de los casos quedan impunes, porque cuesta mucho trabajo demostrar que hay racismo en muchas actuaciones, en actuaciones policiales, en actuaciones de servicios sociales, en actuaciones de administraciones públicas, en actuaciones con los alcaldes. Cuesta mucho trabajo. Hay una ciencia que además yo desde mis oposiciones estudio bastante ese tipo
la psicología del racismo, donde lo explican muy bien, le llaman racismo aversivo. Y es ese racismo subliminal, ese racismo que infecta, que transforma, que destruye cientos de relaciones, pero que además no lo reconocen, no lo aparentan o no lo demuestran, haciendo muy difícil, no solo detectarlo, sino denunciarlo. Y por lo tanto suelen quedar impunes. Por supuesto que recurrimos, como lo he dicho, el asunto, puse una denuncia en la delegación de gobierno y estamos esperando respuesta. Una de las cosas que les exijo es que reparen el delito de daño que han cometido, que le compren juguetes nuevos a esos niños y que pidan perdón a la población. Porque cuando las personas se saltan el confinamiento, recordemos hace 2 días la manifestación que hubo en el barrio de Salamanca. Si lo hubieran hecho en Vallecas o en Carabanchel, donde hay una gran cantidad de población de todo tipo, de minorías, probablemente la orden del delegado de gobierno hubiera sido pegar palos. Pero como ha sido en el barrio de Salamanca, un barrio adinerado, ¿entiendes? Pues las medidas son otras. Y es que entre las muchas formas de manifestar el racismo está también la aporofobia, que es el odio a la gente pobre. El odio a las personas que no tienen recursos económicos. El odio a las personas que viven en barrios pobres, de exclusión social. Eso lo veremos en muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando tenemos artistas gitanos de gran peso a nivel nacional e internacional, nadie lo ve como gitano, lo ve como artista. Pero cuando va un pobre gitano en unas condiciones de necesidad a servicios sociales a pedir ayuda y le toca a la trabajadora de turno que tiene prejuicio y que es racista, le hacen la vida imposible. Y no con comentarios fáciles de detectar o actitudes fáciles de denunciar, como antiguamente se hacía, que antiguamente era muy fácil denunciar el racismo, pero como han cambiado las formas de perpetrarse este tipo de actitudes, está costando mucho más trabajo defendernos. Entonces, ¿a qué os animo yo? Ya seáis abogados, licenciados en Derecho, activistas, compañeros, interesados, a que estudiemos muy bien la situación cada vez que se nos presenta un asunto. Hay que estudiar muy bien el caso para poder iniciar la acción legal más acorde. Porque si metemos un delito de odio a la muerte del primo Manuel, probablemente no nos lo van a aceptar. Ahora bien, si denunciamos a Mediaset, a Ana Rosa Quintana, a sus productores y a sus elaboradores, por supuesto que se admite la denuncia a trámite, porque se ha divulgado mediante una plataforma televisiva, porque ha habido comentarios que automáticamente no tenían en cuenta ni la presunción de inocencia, y porque han dicho barbaridades. Y eso ha producido miles de comentarios de lo más deshumanizado que yo he leído en mi vida. O sea, yo hubo un momento que yo no podía seguir leyendo los comentarios que había en el YouTube, porque se me revolvía, perdonadme la expresión, el estómago. Se me revolvía el estómago, me entraba un dolor y dije, Dios mío. Y una de las características que tiene el delito de odio es que, como en la mayoría de los casos se vierte en plataformas digitales, en internet, y de distintos utensilios, de distintos aparatos, para que me entendáis, no todos se hacen desde un ordenador, sino sobre tablets, smartphones. Para localizar la IP de esas direcciones, a la unidad de delitos tecnológicos les cuesta muchísimo trabajo. Es una labor realmente difícil. Y en la mayoría de los casos, no solo no se denuncia, sino que cuando se denuncia, cuesta
trabajo localizarlos. Tienen otro tipo de delitos que se producen, delitos cibernéticos, de mayor importancia para ellos. Es decir, ya sabemos que en España los delitos de racismo pues prácticamente como que no tienen mucho peso porque no hay jurisprudencia. Y como no hay jurisprudencia, la mayoría de las cosas que llegan a denunciarse, las condenas son irrisorias.